Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo gameplay del Mass Effect 2 Legendary Edition, la segunda entrega de la trilogía original del Mass Effect. Aquí seguimos con las aventuras de nuestro comandante Shepard. Y bueno, sé que ha llovido mucho desde el último gameplay, que creo que lo subí hace un mes o cosas así, más o menos. Y obviamente ha habido ciertos cambios, ¿no? En este mes, en este periodo de tiempo, y obviamente hasta que ya me ha sentado, por así decirlo, pues no he podido grabar este nuevo gameplay. Pero bueno, tampoco voy a enrollarme mucho con esto, ya intentaré seguir otra vez el ritmo de los gameplays como tal, y bueno, se vienen cositas en el futuro, ya lo veréis. Y por supuesto, si os gustan estos vídeos, estos gameplays, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones, podéis seguirme en mis redes sociales, tenéis los enlaces en la descripción. Y bueno, ya metiéndonos en el meollo como tal, pues para recordar un poquito lo que vimos, o lo que hicimos, mejor dicho, en el anterior gameplay. Al final yo creo que hicimos la misión de lealtad de Zane, que tenía que ver con su hijo, creo recordar. No, a lo mejor tengo lagunas y todo y no me acuerdo del todo, pero creo que era eso. Así que lo que tengo planeado para este gameplay es hacer un par de misiones de lealtad, y luego las misiones secundarias pues a lo mejor las hago fuera de cámara. Sí que he estado cogiendo recursos algún día suelto y he estado pues mejorando algo de la nave, no sé qué, cositas así. Y más dilación, vamos a ello, pero primero vamos a visitar a nuestra gran amiga y nuestra querida Kelly, a ver si tiene algún mensaje para nosotros. O algo que decir, por supuesto. Vale, está hablando de Samara, cuando hace tiempo que no he hablado con ella. A lo mejor con Samara no hemos, ahí salía en la lista de objetivos, creo que salía la misión de lealtad de Samara, o sea que eso todavía no lo hemos hecho. Pero bueno, ojo, aquí ya vamos a tirar ficha, aquí vamos a lanzar la caña y a ver qué pasa, ¡Ay, por Dios! Gracias, comandante. No tenías por qué decir eso. A ver. Bueno, pues pensaba que iba a ser algo más, ¿no? Pero he querido un poquito no sé, de salseo, ¿no? De un poquito de tener una cita, bueno, yo creo que... Bueno, no sé si en un gameplay creo que llegamos a tener una cita o lo he imaginado yo, pero creo que hicimos... O sea, llegamos a una conversación e incluso nos fuimos a tomar algo al camarote como tal. Y bueno, poco a poco se va forjando una relación, ¿no? O una relación. No sé si no sabemos si será seria, por así decirlo, pero algo está surgiendo ahí. Vale, no tenemos mensajes nuevos, así que vamos a por Garrus. Así que vamos a bajar. Pero bueno, este ultraje que me han cerrado la puerta. Luego lo que tengo pensado después de hablar con Garrus es hacer una ronda, ¿no? Por la nave para ver si puedo sacar alguna conversación. Menos con Grant. No, con Grant podría hablar con él, ¿no? Pero... O sea, para ya activar su misión como tal, pero... Bueno, a lo mejor podemos hablar con los dos y luego ya, cuando terminemos la de Garrus, y ir al planeta de la misión de Grant y ya de seguido, ¿no? Sin tener que hablar con Grant. Así que luego ya haremos eso. Shepard, I'm glad you came by. I've got something. I may need your help. You remember Sidonis, the one who betrayed my team? Ya lo han mencionado otras veces antes en el juego, o sea que sí. Era claro que iba a ser su misión, ¿no? Vale, a ver. What happened? How did Sidonis betray your team? He tipped off the mercs, told them where our base was. He drew me out with a false job, then let the mercs hit my team. My men weren't prepared. They tried to hold them off. Billón Braguitas. There were only 2 survivors. They didn't last long. All 10 of them dead. Because of him. What are you planning to do when you find him? You humans have a saying. An eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. Porque a lo mejor lo va a matar 10 veces, o sea que tiene más vidas que un gato. You sure that's how you want to play it? I'm sure. I don't need you to agree with me, but I'd like your help. Obviamente una visión de venganza, ¿no? Por lo que hizo Sidonis a su escuadrón, a su equipo.
Así que Sidonis tiene que ser un cabrón, ¿no? Así que Where do we find Fade? obviamente vamos a Everyone's ayudar. meeting. We'll meet him in a warehouse near the neon markets down on Zakera Ward. Thanks, Shepard. Tenemos que ir a Appreciate la you taking the ciudadela. time to help me. Vale, pues voy a hablar con Grant ahora. A ver qué nos cuenta. De la misión de Grant creo que me acuerdo. Chambers said you're tearing up the place. Creo que me acuerdo un poco. Something wrong? Something is wrong, Shepard. I feel wrong. Tense. I just want to kill something with my hands. More so than Por Dios, qué usual. agresivo, ¿no? Like it's not my choice. Like I just want to. Su naturaleza. El Krogan See? Why do that? absoluto. What's wrong? Okier didn't imprint anything to help you figure this out? I see pictures of old battles, voices of warlords, but this is a blood haze in my head. I want control. When we're moving, fighting, I focus. But here my blood screams, my plates itch, and even you are just noise. I'm tank-born. What is this? Uf, no sé. Edie, anything in your files about Krogan diseases that could cause this? Cerberus has a number of autopsies on file, but nothing on a living Krogan of this age and situation. Krogan are reluctant to share medical records. My people were defeated by doctors and labs. They will never let stuff like that leave the home world to Chunka. Vale. Pues vamos a ir a Tuchanka, que es el planeta de origen, ¿no? El lugar de origen de los Krogan. O sea que muy interesante también. Joker can get us to the Krogan homeworld. I need everyone at their best. Thank you, Shepard. I don't like this. Fury is my choice, not a sickness. Estoy improvisando un poco, ¿eh? Porque ya que luego pienso las cosas y digo, bueno, ya me quito todo esto de encima, las conversaciones, activar las misiones y demás, y ya cuando vayamos cumpliendo misión tras misión, pues obviamente luego haremos una especie de intermedio, ¿no? Una especie de parón, digamos, y haremos alguna misión importante, luego ya volveremos con la lealtad y demás, ¿no? Pero Shepard, I've got a vamos a problem quitarnos and I las need your conversaciones help. de encima, podríamos decir. But I need to ask you something first. I need to know if I can trust you. Some of this might involve fleet security. Cerberus cannot be involved. Algo extraoficial. Pero vamos a... Sí, puede confiar en nosotros. You have my word. If necessary, I'll contact the elusive man to make sure he stays out. Don't bother. He just lied to you. Hearing it from you is enough. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. ¿O no? I'm scared, Shepard. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tally. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. A lo mejor, bueno, cuando hagamos la misión nos encontraremos la razón y a lo mejor es porque sí, ¿no? A lo mejor hay alguien que ha acusado de manera indebida. Ahora lo What happens veremos. when Aquarian is accused of treason? There's a hearing with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll ¿Verdad? have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. Duro, ¿eh? So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration.
Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. Interesante eso, que aunque un cuariano o una cuariana esté exiliado o exiliada de la flota, eso no exime a los hijos de pertenecer, ¿no? a la flota como tal, ¿no? O sea que no hay prohibición. Por mucho que tus padres sean exiliados, tú perteneces a la flota hasta pues que ocurra el mismo caso que los padres, ¿no? O sea que también es muy interesante eso también. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Honora Vanya Vasilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. Pues ya también es She had gordo, good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Was she convicted? No. She made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned posthumously. Let's hope I don't have to prove my innocence that way. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. Para los míos siempre tengo tiempo. Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Vale, pues vayamos a la cubierta 2 porque estamos en la cubierta 2. Pensaba que estábamos abajo. Vamos a hablar con Samara, que creo que... A ver, ¿cuántas...? Vale, nos queda por activar la de Samara, la de Mordin y la de Jack. O sea que vamos a ir ahora con Sam... O con Sam, mira, la vamos a llamar Sam, ¿no? A Samara. Samara, Jack y Mordin ya en la cubierta 2, que es la de... El mapa. No, el puente. Con Samara creo que no hemos hablado en ningún momento. Creo, ¿eh? You're an important part of this crew, Samara. It is my honor. Also, there is a matter I need to discuss. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. Where is she? Omega, a nightclub called También volvemos a Omega. Which seems a perfect place for her to hunt. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. Yeah. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justicar. Esta para mí la pregunta clave, ahora mismo. Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, Hostia. hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you Uf. are dead. Y a lo mejor está utilizando esa enfermedad para matar. O sea que... Ojo. Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. The 3rd ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her.
Vale. A lo mejor Samara capturó también a las otras dos. No recuerdo ese detalle, si fue así realmente, pero podría ser. I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Que tiene ganas, ¿eh? Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. Cultura, ¿no? Cultura Asari, me imagino. They have to choose between prison and death? It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. Vale, vale, o sea que está descartado que Samara haya capturado a las otras dos. Porque les ofrecieron reclusión, la opción de estar recluidas, de estar encarceladas. Ahí Samara no, me imagino que no tuvo mucha capacidad de decisión, ¿no? Pero con Morinth, pues... En esta misión sí que hay cositas. Con el caso de Morinth sí que me acuerdo algo. Cositas, pero... Pasa como con todo. No me acuerdo del todo. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. Obviamente esto es There's personal. one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. Tenemos la conexión absoluta. ¿Y por qué es tan personal? Hostia, chaval. You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. Vale, esta información ya es clave. Porque ya ha confirmado que las 3 Ardat Yakshi son sus 3 hijas. Y que Morinth, obviamente una de ellas, pues... Lo que hace que esta misión sea tan personal. O sea que... Pero lleva 400 años persiguiéndolo. O sea que eso para un humano es una barbaridad, obviamente, pero para obviamente un Asari no es nada, ¿no? O sea que es pasaje. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. ¿Has visto? Hecho es un poco la cobra, ¿no? De quita. Que te meto. No le ha tocado al hombro, ¿eh? Ha hecho así como... A ver, Samara sabemos que es fría, ¿no? Creo que le ha dicho Kelly, ¿no? Al principio, que es muy fría. Y por la vida que ha tenido, ¿no? Y yo creo que hasta que no cumplamos esta misión no se va a soltar, digamos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tanto con sus poderes, personalidad, etcétera. Así que esto obviamente es importante para la misión, ¿no? Para que ella aporte todo lo que... Como todos los miembros, ¿no? Pero en este caso ella, como tiene un poder bastante grande, pues más aún, ¿no? How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. It sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Destruir. Fijaos cómo habla de sus hijas, ¿eh? Y las otras dos están recluidas, ¿no? Entonces, no las ha destruido, pero con la que se ha revelado, digamos, va a tener que, obviamente, a ella sí que la va a querer matar. Fijaos, ¿eh?
Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. Ya, chaval. Fijaos que antes le hemos contestado que sí, ¿eh? Pero como ha añadido el tema de de que es su hija, como dice, te da la opción de decir o de pensar, ¿de verdad vas a querer matar a tu hija? O sea, vamos a ayudarla a que mate a su hija. Y aquí nos está explicando un poquito, pues, obviamente su trasfondo, ¿no? La historia con su hija, los sentimientos que siente por ella o no siente, en este caso, pues a pesar de que sea su hija, pues no la siente como tal, o no de manera tan profunda. Luego ya la misión, no sé si pasarán cosas, me imagino que sí, o por lo que me acuerdo, pero a priori, objetivo es claro, ¿no? Que es matarla. We'll go find Morinth. Porque ella es justiciera. Y va en contra de sus reglas. Lo que está haciendo su hija, ¿no? Por mucho que sea su hija. Y ella, como es tan acérrima a sus leyes, a su código, pues... así está la cosa. Vale, pues a ver qué nos cuenta Jack. I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. Bueno, otra que se ha vuelto loca. Como Grant. A ver. You know I have a history with Cerberus. You know how far back it goes? I'll listen to anything you have to say, Jack. Your pal, the elusive man? Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some superbiotic. The doctors, the other kids, every one of them hated me. They let me suffer. What did they hope to gain by torturing a little girl? It was something about pain breaking down mental barriers and how it might clear the way for a more biotic power. I'm sure there was a payoff due at some point, but I wasn't gonna see it. I was wired up in a cell. They tortured you just to see if they could make a strong biotic? That's it? Wasn't in a position to ask, Shepard. All I know is a little girl crying in a cell, begging for the pain to stop. You love the power they gave you. They never gave me a choice. How did you get out of there? There was some kind of emergency, and I made a break for it. The other kids came out of their cells and attacked me. So did the guards. I just killed everything in my way and ran. Guess my biotics had developed faster than I thought. Tela, ¿eh? I managed to get a shuttle off the ground. Drifted until a freighter picked me up. The crew used me, then sold me. That's my uplifting escape story. Tuvo que ser un trauma gordo, ¿eh? There were other children in the base? I didn't know much about them. I was kept separate. They hated me just like everyone else there. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them, but there's a loose end I need to deal with. Y a eso le vamos a ayudar. You're absolutely certain that Cerberus was running the facility? I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen. It was Cerberus. Don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch. Fucking idiots. I'm gonna talk to the elusive man, and he'd better have some answers. He'll just deny everything. That's not what I'm after anyway. I Seguramente. found the coordinates in your files. I want to go to the Telton facility on Pragia where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place, my cell. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. Attacking our allies is gonna derail our mission. Not a smart move. The files say it was shut down after my escape. It's been abandoned for years. They going to care if I blow up a garbage dump? You've lived with this your whole life. Why do this now? Like I said, I found the coordinates in your files. You can't expect me to just sit on information like that. No sé si esto tendrá consecuencias para el hecho de... No sé si estará abandonada, como dice Jack, pero si lo está, aún así, Cerberus podría reaccionar, ¿no? Ya veremos a ver, pero vamos a ayudarla y ya está.
I'll set a course for Pragia. I owe you, Shepard. De nada. Bueno, Mordin, a ver qué nos cuentas. Important news. Know you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? Vamos a recordarlo, por si acaso. Why don't you refresh my memory? Personally led a team, created new version of genophage, released it on Tuchanka, other colonies, restabilized Krogan population. I doubt you wanted to give me a history lesson. What's going on? Blood Pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. Que tenemos ya 2 misiones en Tuchanka, la de Grant, la de Mordin. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Blood Pack. Talk to them or clan chief. Urdnot, para quien no lo sepa o no se acuerde, es el clan de Gruex, que es el Krogan del primer juego. A Gruex no lo hemos visto todavía en este juego. Ahí lo dejo. Vale, pues entramos ya en el mapa de la galaxia. Vamos a hacer la misión de Garrus primero, lo he dicho antes. Y pues a la ciudadela. Y ya pues iremos a Tuchanka. Vale, pues ya estamos aquí en la ciudadela, así que creo que tenemos que ir al distrito de Zaquera y creo que estamos ya... Creo que estamos aquí en el nivel como tal, ¿no? O sea que... Pues cuando estamos aquí en la ciudadela y tenemos que preguntar, o sea, tenemos que buscar información sobre alguna persona, lo que sea, pues creo que el informante como tal es el Capitán Bailey, ¿no? Ya lo hicimos antes con la misión de lealtad de Zane para encontrar a su hijo, a Goliath. Y ahora pues habrá que preguntarle otra vez por el tema de Garrus, ¿no? Por Sidonis. Yes? I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Ah, bueno, perfecto. Either that, or he's got access to our databases and Es así, claro. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. Pues nada, iremos para allá. This looks like the place. Vale. This was a trick, wasn't it? You sent me the Vale, tenemos que ir de aquí. O sea, ya hemos llegado al lugar porque si Garrus habla. Sí. Tenemos que venir aquí al almacén. A ver. ¿Qué te pasa a ti? Venga. Vale, el Sidonis. Fade? You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. Estamos viendo a muchos volar en este juego, ¿eh? Destacable. Which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. ¿O no? Just this once. Yo me quedo ahí, ¿eh? Damn it! Quick, shoot them! Shoot them! You Vamos a hacer eso. Why don't you two find somewhere else to stay? Amenazamos igual. ¡Ah! Se van. Lo he dejado tirado. El fantasma. Este sí que es un fantasma. Ahora, claro, ahora sí, ahora hablamos, ¿no? We're looking for someone, a client of yours. Madre mía, se ha cagado, ¿eh? Not mine. I'm not Fade. I just work for him. Vale, vale, no es fantasma. Pero es un fantasma. I knew it. Fantasma será Sidonis. Maybe you'd like to tell us where to find him. Yes,
Of course. He's A in lo the mejor. factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. Harkin. Harkin. Harkin creo que era del primer juego también. Harkin era un soldado o un ex soldado, creo que le quitaron toda la... bueno, le exiliaron, por así decirlo, del ejército. Y le quitaron todas las condecoraciones porque era un borracho, no sé qué. Saltaban las leyes. Bueno, era un caos, ¿no? Y tuvimos una misión secundaria con él en el primer juego, donde conocimos a Grex y demás, que también tenía algo que ver. Y hubo ahí un tiroteo, no sé qué. Pero bueno, con Harkin no. Con Harkin no hubo enfrentamiento, pero ahora puede haberlo, ¿no? O sea que nos lo podemos reencontrar. What do the Blue Suns have to do with this? They use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel. Bastard. He's using CSEC to help those scum. No. Well, not really. He got fired from CSEC a while ago. But he still knows Harkin, the sí. systems. ¿No? Interesting. But it changes nothing. We still O need to find fantasma, him no, el before we can fantasma get to es Seadonis. Harkin. O el fantasma era Harkin. Ahora mismo creo que era Harkin. Ahora mismo me está sonando que era Harkin, ¿eh? Puede ser. Well, let's go pay Harkin a visit. Claro, sí. We'll need Tiene to go to pinta, the ¿no? transit station. I can get us to him from there. Sí, porque no creo que Seadonis So esté tan I can go? a la vista, ¿no? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Se la subo un poquito, ¿no? Vale, tenemos que ir a coger un taxi. Un Uber, ¿no? Mejor dicho. Un Uber espacial. Vale, ya hemos llegado, así que... Ahí le tenemos. Shepard? Don't just stand there. Stop them. Oh, vale, es hostil, es enemigo. Está cagadísimo. Bueno, aquí viene ya la carga, ya. Por fin. Firing eye impact shot. Vale, después de varias oleadas, pues... A ver, obviamente voy a mostrar los tiroteos como tal, o... la mayoría de ellos, pero... Claro, está siendo ya una misión de acción, o sea que... Obviamente tampoco voy a hablar tanto, tampoco voy a mostrar tanto por eso. Ojo que tenemos mecha, Así que tenemos ya un pequeño jefe. Vale. Mecha afuera. What the hell is Harkin up to? Hombre, huir, porque vamos, es un cagueta de par de narices. A ver. You worked with Harkin at CSEC? Yeah, he was a pain in the ass back then too. But I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sedonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sedonis off. Como habla mucho, hay que pillarle cuanto antes. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. You don't need him hurt to get what you want.
Don't worry, Harkin's a coward. He'll talk long before I can really hurt him. Seguramente. You still planning to kill Sidonis when we find him? That's the plan. It'll be quick and painless. Unlike everyone he betrayed, he'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. Garrus, do you really think killing Sidonis will make things right? I know you don't like it, Shepard, but I have to do this. Is there no other way? Maybe, but this is personal. I'll pull the trigger and I'll live with the consequences. All I'm asking is that you help me find him. A saco, eh? What do you think Harkin's got waiting for us in there? Not sure. It looks like an industrial complex. Heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more blue suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. Una emboscada con mechas y demás, seguro. Y con soldados de los ojos azules, claro. Vale, está escondido porque estará oculto o algo. Estará escondido. Vale. He tenido que utilizar el rayo de partículas porque me he quedado sin balas en el fusil. O sea que fijaos, a ver si consigo cargadores porque a lo mejor la necesito ahora. Vale, hemos llegado y yo sin balas en el fusil. Tiraré de escopeta o algo, o del rayo si es necesario. You were close, but not close enough. Hala, a tomar por culo. So, Fade. Couldn't Vale. make yourself disappear. Fantasma era Harkin. Al final haya llegado a esa conclusión. Ahora tiene que decir dónde está Sidonis. Well, I guess we both have something the other one wants. No creo que lo quieras, Con Garrus no. We're not here to ask favors, Harkin. You don't say. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Harkin, this doesn't have to be hard. Screw you. I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me. Cuanto lo torturases un poquito, porque a él le interesa vivir, ¿no? Pues... Terminus really changed you, huh, Garrus? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. You don't need to shoot him. He won't be able to hide from C-Sec now. Imaginaba que iba a haber algo de... I guess it's your lucky day. de lealtad. Yeah, I hope we could do this again real soon. Pero el cabezazo te lo has llevado. I didn't shoot him. Come on, let's move. Bueno, Sidonis better be there. no es una herida I'm letal. coming back to finish the job. Vale, pues ahora sí que nos vamos a reunir con Sidonis. Le hemos pegado un cabezazo a Harkin. Ha salido bien, ¿no? Vamos a ver qué tal el encuentro con Sidonis, claro, pero... Harkin's a bloody menace.
We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. I'm getting a little worried about you, Garrus. You were pretty hard on Harkin. You don't think he deserved it? It's just not like you. What do you want from me, Shepard? What would you do if someone betrayed you? I'm not sure, but I wouldn't let it change me. I would have said the same thing before it happened to me. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I understand what you're going through, but do you really want to kill him? I appreciate your concern, but I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sidonis could get away with this. Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves? I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. Uf, a ver. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Vale, creo que me estoy acordando de algo, pero no lo voy a decir, por si acaso. Ahora lo veréis. Shepard, can you hear me? Loud and clear. Ahí tenemos. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Ven aquí, guapo. Sí, soy yo. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. Aquí, esto es lo que me estaba acordando yo. Decisión importante porque está la opción de avisar a Sidonis de que Garrus está de que va a morir. Y eso haría que Garrus no cumpliera su misión. No me acuerdo qué consecuencias tenía si elegía esa opción. Y luego ya, pues, me aparto, pues, Garrus pega el tiro y yo creo que apartándome lo mata. O sea que es una opción u otra, es un extremo u otro. Claro, aquí entra un poquito la opinión. Un poquito la... Esto es una decisión que mola. Estas son decisiones que molan porque te hacen reflexionar un poquito, ¿no? Sobre qué piensas sobre los actos de Garrus, si piensas que merece morir, Sidonis en este caso, si crees que se puede solucionar de otra manera. Pero claro, en este caso Garrus no va a tener las razones. Él quiere matarlo sí o sí. Claro, ya de lo que no me acuerdo es de qué pasa si le avisamos. A ver, yo en este caso obviamente entiendo una parte de Garrus que quiera vengarse porque mató a todo su equipo. Realmente no hemos hablado con Sidonis para saber qué razones tenía, porque a Garrus no le pueden convencer, pero a lo mejor a nosotros sí, y de ahí que esta decisión tenga importancia, porque aquí tenemos que valorar si lo que dice Sidonis pues es creíble, si lo entendemos o no. Eso ya depende de cada uno. Así que, a ver, por lealtad a Garrus, la opción sería apartarnos y hacer que Garrus cumpliera su misión, para quitarnos la misión de lealtad de encima. Y en el caso de que avisemos a Sidonis, me imagino que si le avisamos, pues seguiremos aquí en esta posición y no estará ya Sidonis a tiro, ¿no? O sea, ya se irá del rango de tiros de Garrus, ¿no? Y no podrá dispararle y perderá la oportunidad de matarle. Por lo tanto, no va a cumplir la misión. Así que, de todas formas, creo que sería justo para nosotros, sobre todo, antes de elegir, porque podemos tirar por la lealtad de Garrus, o sea,
podemos tirar por la decisión de apartarnos y ser leal a Garrus, pero a lo mejor su forma de hacer las cosas, su forma de solucionar esto, a lo mejor no es la mejor. Por lo tanto, si hay algún tipo de duda, que en mi caso es así, porque yo tampoco estoy seguro del todo de apartarme, de ser leal al Garrus al 100%, yo, hablando ya con Sidonis, yo le daría la oportunidad de hablar conmigo. No sé si avisándole va a hablar conmigo o si directamente se va a ir. Y ya está, se acabó la misión, se acabaron las cosas. Claro, esto va sin contexto. Pero claro, como no sabemos nada, no tenemos contexto del todo de lo que pasó, es que hay lagunas ahí. Por lo tanto, yo, al menos, yo le avisaría. Yo sé que hay... Es la opción de la más buena, o sea, la más honrada, podríamos decir, de las dos. Porque no sabemos el contexto de Sidonis. Sí que nos ha contado Garrus cómo lo vivió él, que sí que fue una traición y demás. Pero tiene que haber algo más. No puede ser tan fácil. Y... Vamos, quiero pensar que hay algo más. No sé qué decidí en su momento cuando jugué al juego, en la versión original. Creo que en esa época decidí apartarme. Creo. Porque ahí sí que quise ser leal a Garrus, así que yo también tengo una curiosidad personal por saber qué pasa si aviso a Sidonis. Por lo tanto, ya con un par de razones ahí que os he metido, un poco de morralla, podríamos decir, pues yo creo que en mi caso yo ahora mismo elegiría avisar a Sidonis. Obviamente va a ser la menos leal de todas, de las dos. Puede tener consecuencias con Garrus en nuestra relación con él, pero quiero saber qué pasa. Así que no sé qué elegiríais vosotros, tanto si estáis viendo esta decisión por primera vez o aunque lo hayáis jugado ya una vez o en general lo hayáis jugado, ¿qué hubierais elegido vosotros? Podéis ponérmelo en los comentarios, obviamente, si estáis de acuerdo con mi decisión. Y ahí podemos también hablar un poquito, ¿no? Porque estas son las decisiones que molan. Porque, como digo, te hace un poco pensar. Porque parece todo tan fácil, pero hay que intentar leer un poco el contexto. Aunque no tengamos el contexto del todo, pero tenemos que leer un poquito entre líneas. Así que, aunque en mi caso yo quiera saber un poquito también qué pasa con la otra opción, que en este caso sería avisar a Sidonis, pues me tira también un poquito por ahí, por la curiosidad. Así que yo le doy a avisar a Sidonis. Listen, Sidonis, I'm here to help you. Don't ever say that name aloud. I'm a friend of Garrus. He wants you dead, but I'm hoping that's not necessary. Garrus, is this some kind of joke? Damn it, Shepard. If he moves, I'm taking the shot. You're not kidding, are you? No. Screw this. I'm not sticking around here to find out. Tell Garrus I had my own problems. Don't move. Get off me! I'm the only thing standing between you and a hole in the head. Fuck. Look, I didn't want to do it. I didn't have a choice. Everyone has a choice. Claro, Garrus está excusando todo. They got to me. Said they'd kill me if I didn't help. What was I supposed to do? Let me take the shot, Shepard. He's a damn coward. No, no, no. O sea, aquí vamos a mantenernos y vamos a... Porque, como digo, parece que hay algo más. Así que yo creo que yo indagaría. That's it? You were just trying to save yourself? I know what I did. I know they died because of me. Se siente culpable, parece ser. I wake up every night, sick, and sweating. Each of their faces staring at me, accusing me. I'm already a dead man. I don't sleep. Food has no taste. Some days. O realmente es como si quisiera morir también. Just give me the chance. No puedo... A ver. Vamos a dejar que dispare. Claro, ya la decisión o el comentario a Garrus de que no lo haga, de que no le mate, ya... Porque aquí te están intentando que Sidonis te dé pena por ser culpable. Ahí ya tú depende de si empatizas con él. Y yo soy una persona muy empatizadora también, así que yo en mi caso
voy a hacer esto. You've got to let it go, Garrus. He's already paying for his crime. He hasn't paid enough. He still has his life. Look at him, Garrus. He's not alive. There's nothing left to kill. My men, they deserved better. Tell Garrus. I guess there's nothing I can say to make it right. A ver. Just go. Tell him to go. ¡Vamos! ¡Grande Garrus! ¡Tu corazón ha hablado! ¡Vamos, Garrus! ¡Qué bien! Lo hemos hecho bien. Fijaos que he tomado la otra decisión que tomé en su momento. Y es la buena. Ha sido la buena al final. La más honrada, podríamos decir, ¿no? Porque luego habrá gente que no... A lo mejor no ha llegado a estas conclusiones y demás. Y habrá querido ser leal a Garrus directamente sin saber el contexto ni nada. Así que ya viendo lo que siente Sidonis al haber hecho lo que ha hecho, eso ya es contexto. Parece que es creíble. Por lo tanto, Garrus también se lo ha creído. Y Garrus era la razón por la que tanto tenemos que decidir si avisar a Sidonis o apartarnos y dejar que los matasen. Pues ya Garrus ha dado su brazo a torcer. Ya no la habrá perdonado, pero le va a dejar vivir. Eso ya es buena noticia. Eso es misión cumplida como tal. La misión que yo quería al menos se ha cumplido. Así que bien hecho. Porque yo no estaba muy seguro de que esto fuera tan simple. Como buena gente. Viva la buena gente. La buena voluntad. A ver qué nos dice Garrus. ¿Nos va a echar la bronca? No está contento tampoco, la verdad. I know it didn't go the way you planned, but I think it's for the best. I'm not so sure. Give it time. Yeah. Maybe that'll be enough. I want to know I did the right thing, not just for me. For my men. They deserve to be avenged. But when Sidonis was in my sights, I just couldn't do it. A ver. Sí que ha habido un momento en el que sí que ha estado a tiro cuando se ha querido ir, pero igualmente ya estamos en medio. Hemos avisado de que estábamos en medio, o sea que... The lines between good and evil blur when we're looking at people we know. Yeah, there was still good in him. I could see it. Ha podido ver la luz dentro de Sidonis. Gray. I don't know what to do with Gray. Garrus sí que ha estado en esa zona gris, ¿no? Tirando un poco más al oscuro, al lado oscuro, ¿no? Pero ha sacado su parte buena. My instincts are what got me into this mess. Don't be too hard on yourself. Thanks, Shepard. For everything. Y aún así le hemos ayudado a Garrus. No hace falta cumplir las misiones al dedillo para ayudar a la gente. En este caso. Pues nada. Ya hemos completado la misión de Garrus. Hemos dejado a Sidonis vivo porque hemos empatizado con él, nos ha dado pena. Hemos convencido a Garrus. Sidonis habrá convencido a Garrus también. Garrus ha visto que de verdad hay dolor en él por lo que hizo. Y cree que con eso es suficiente. Que ya es castigo suficiente, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Que ya es castigo. O sea, ya es bastante. Que se sienta ya... que tenga tanto remordimiento por lo que hizo, ¿no? Y yo creo que ya con eso era suficiente. Por eso he decidido lo que he decidido, claro. Porque también me imaginaba que no iba a ser tan fácil. O sea, no era algo tan simple. Porque tenía que haber algo más de trasfondo. Si no hubiera sido... La otra opción era más simple, ¿no? Ya matarle... habría algún alboroto, lo que sea, y a lo mejor luchábamos o huíamos directamente y la misión creo que se acababa ahí, porque es que no había más que hacer, ¿no? Pero bueno, creo que he elegido bien, al menos por el camino que estoy tomando en los gameplays. O sea, tanto en el primer juego como en el segundo, que son las decisiones más bondadosas. El camino más bondadoso. O a lo mejor había algunas decisiones que... Pues que a lo mejor sí que he tirado un poco más por mi opinión, por mi pensamiento, que creo que era... Que creía yo que era lo mejor. O sea que ahí a lo mejor son opciones o son decisiones un poco distendidas, ¿no? Un poco más evaluables, ¿no? Pero al menos esta yo creo que estaba... Poco a poco estaba más seguro de lo que iba a decidir, ¿no? O sea que
Ya, pues por eso digo que me dejéis en los comentarios que hubierais decidido vosotros, porque, como digo, esto son cosas interesantes de ver, de cómo actúa la gente, ¿no? Ante ciertas situaciones, o sea que estos juegos también son buenos por esas cosas, ¿no? Porque te valoran un poco como persona. Así que, a ver, hemos desbloqueado cositas, un traje, nuestra paga, nuestro sueldo. No es un sobrecito, pero bueno, una transferencia. Vale, material también, no ha sido mucho. Sí que he pirateado algunas cosas. Seguramente no lo vaya a mostrar, porque ha sido entre tiroteo y tiroteo. Y como digo, en los tiroteos que ha habido, pues tampoco voy a mostrar gran cosa. Así que bueno, ya hemos completado la misión de la ciudadela. Y me da a mí que ya voy a cortar aquí. Al final no vas a poder hacer la misión de boarding, pero ya en el siguiente vídeo pues ya haremos las misiones de Tuchanka, las misiones de lealtad de Mordin, de Grant. Así que también ha habido también justo este alargamiento de la misión como tal. Y aparte que también he querido dar mis razones de la decisión esta, que no ha sido lo más importante del juego, obviamente, sino que era una decisión más centrada en nuestra relación con Garrus, en cómo resolver su situación, ¿no? Su dilema. Así que ya como tal hemos solucionado de la mejor manera posible, al menos para mí. Y ya en el siguiente vídeo, como digo, haremos las misiones de Tuchanka. Ya sin tantos rollos, porque ya sabemos que no vamos a poder hablar con los miembros de la tripulación. Imagino que no podemos hablar con ellos hasta que hagamos la misión de coger el módulo segador, que es la siguiente misión del modo historia principal, podríamos decir, ¿no? Que eso ya, después de hacer la misión de Tuchanka, haremos esa misión del módulo segador. Y ya, pues, haremos las misiones de altas siguientes y ya lo que surja, ¿no? Pero hasta entonces, me imagino que hasta que hagamos la misión del módulo segador, pues no podemos hablar con los miembros de la tripulación. Porque ya hemos cumplido las misiones de lealtad de algunos más. Pero creo que todavía es que esto pasa, ¿no? Que hasta que no pasas ciertas misiones o en una misión principal, pues no surgen nuevas conversaciones. Por lo tanto, no sirve o no merece la pena hacer estas rondas de diálogos si no hay nada de qué hablar, ¿no? O sea que ya para el vídeo siguiente pues iremos un poquito más a saco, por así decirlo. Y haremos la misión de Tuchanka. Ya, independientemente de lo que duren. Aquí ya voy a cortar por el tema de la misión como tal, que a lo mejor se ha alargado un poco, por la decisión final. Y el principio, ¿no? Que al final sí que he estado rondando por ahí, que sí, activando la misión de lealtad, no sé qué. Pero bueno, ya en el siguiente vídeo le daremos toda la caña posible. Así que bueno, ya dejo este gameplay por aquí. Ha sido una vuelta bastante interesante, con un vídeo o con una misión que creo que puede dar que hablar, ¿no? Porque es una misión que te da que pensar, un poco más, toca un poco la ética, ¿no? La moralidad, justamente. Y creo que se puede hablar de esto, ¿no? De lo que hubieras decidido, si hubieras decidido una cosa o la otra. O sea, que eso ya cada uno. Así que ya lo veremos en el siguiente vídeo, sea un gameplay, sea un vídeo de noticias, ya sabéis. Aquí hacemos de todo, subimos noticias, también hacemos reacciones, también los gameplays, hacemos un montón de cosas. Así que, pues, si os gusta este contenido, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré mis redes sociales para que me podáis seguir. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre. Hasta la próxima.